Muy buenas, terminó un Gran Premio de Bélgica que no creo que haya dejado muy satisfecho a ningún aficionado, lógicamente por el tema de la lluvia, el retraso en la salida, que no se hiciesen parado, las poquitas vueltas que se dieron en condiciones de lluvia y, por supuesto, aquí lo que queremos hacer siempre un análisis basado en los datos, que por supuesto lo vamos a hacer. Sabéis que después de cada Gran Premio siempre saco estos datos de las fuentes oficiales de la FIA para que entre todos hagamos un análisis lo más objetivo posible. Pero antes de entrar en esa parte un poco más objetiva, hablemos de una parte un poco más subjetiva sobre si la Fórmula 1 debería correr en condiciones de lluvia, si se debería poner un poquito más de riesgo a las carreras en estas condiciones o no. Y yo entiendo que aquí hay un debate que además es subjetivo, porque alguno pensará, oye, para tener unas condiciones tan peligrosas y que la carrera sea un caos y se estén saliendo de pista cada 2x3, mejor que no haya ese tipo de carrera, que se espera que las condiciones sean mejor y ya se compita. Y hay quien piensa, oye, pues si las condiciones son difíciles, que cada uno arriesgue lo que quiera arriesgar. Si te vas a salir de pista, pues no hubieses arriesgado tanto y que ahí se note más incluso la diferencia entre los pilotos. Entiendo que cada uno tiene su versión. De hecho, hace poco hice una encuesta precisamente en Instagram sobre esto, porque no es la primera vez que tenemos este debate en esta temporada y estaba bastante dividida, aunque sí que había más gente que prefería que cada uno arriesgase lo que quisiera, es decir, que se compitiese en condiciones de lluvia. Yo entiendo que el debate está ahí y que es una parte subjetiva. Yo creo que sí que nos estamos pasando incluso un poco con el tema de la seguridad, pero hay que tener en cuenta que no estábamos en un circuito cualquiera, sino que era Spa-Francorchamps, que sí, que es un circuito icónico que todo el mundo le encanta, que puede ser incluso el circuito favorito de la mayoría de gente, pero es uno de los circuitos más peligrosos y no el que más, precisamente por esa zona que a todos nos encanta de Rouge, Radillon y todo esto. Y sabemos que hubo incidentes terribles hace relativamente poco, que tampoco hace falta destacar ahora, así que tened en cuenta que es un circuito que ha estado hasta hace muy poquito y que realmente todavía sigue el debate sobre si se debería competir ahí o no, tal y como está esa zona, porque se considera muy peligrosa. Pensad que es una cuesta abajo brutal, luego cuesta arriba y luego se allana el circuito con muros a ambos lados. Sí que están lejos de la pista como tal, pero esa velocidad a la que se va ahí, si pierdes el control del coche, puede tener un accidente terrible, porque además en la subida no estás viendo lo que hay justo en la recta después. Entonces es un circuito en el que las condiciones son especialmente difíciles. ¿Significa esto o quiero decir con esto que está bien gestionada la carrera y demás? Yo creo que no, yo creo que sí que se pudo relanzar la carrera un poquito antes, o si hubiesen esperado tanto como se esperó, haber hecho la salida en parado, pero una salida en parado siempre implica mucho más riesgo, no solo por esos primeros metros, por supuesto, en los que con el spray no ves nada y si alguien se ha quedado clavado en la pista te lo puedes llevar por delante, sino que se puede llegar a esa zona de Rouge-Radillon con los pilotos mucho más cerca entre sí y unas condiciones más peligrosas. Así que entiendo que el debate esté ahí, solo por aclarar un poco el asunto y tener en cuenta que estábamos además en un circuito especialmente delicado, que además va a entrar en rotación, que no va a estar todos los años, que se ha puesto en debate también dentro de la FIA y de la Fórmula 1 lo peligroso que es, si se debería remodelar esa zona, si debería continuar en el calendario por seguridad, y por eso creo que las decisiones fueron todavía más conservadoras de lo habitual, que ya son conservadoras de por sí. Así que ahí está un poquito el debate. Parece que esta Fórmula 1 actual pues vamos a tener hasta el final de año lo que hemos tenido en carreras de lluvia este año, incluyendo la de Spa, pero veremos qué pasa el año que viene, cuando va a perder un poquito de protagonismo el suelo con el difusor. Por lo tanto, ese spray de agua que sale por el difusor no debería ser tan exagerado, se debería tener más visibilidad con las mismas condiciones de lluvia y veremos si eso hace que cambie, porque sí que es verdad que echamos de menos carreras en lluvia. Por ejemplo, en Brasil del año pasado tuvimos una carrera espectacular, sobre todo gracias a Verstappen, que se marcó adelantamientos de todo tipo, parecía que tenía un coche totalmente diferente al resto, como si el resto llevase neumáticos de seco y el de lluvia, pero para que se dé una carrera así tiene que mantenerse unas condiciones muy concretas y demás. Si llueve un poquito más es bandera roja, si llueve un poquito menos pues ya la pista se seca rápido y las condiciones cambian. Entonces es como que necesitamos unas condiciones muy concretas para que se pueda pilotar en lluvia, pero bueno, es lo que tenemos en esta Fórmula 1 actual. Insisto, que cada uno tenga la opinión que quiera, pero si tienes una opinión es importante que entiendas la opinión de la otra parte también. Y dicho esto, ya no me enrollo más con el tema, vamos con los datos, que sí, he sacado los datos después de cada gran premio, como siempre, y aquí tenemos algunos detalles interesantes. A nivel estratégico, salieron todos con el neumático intermedio. Y primera cuestión, unos pararon un poquito antes, otros un poquito después para poner el neumático de seco. El caso más llamativo fue el de Hamilton, que lo tenemos por aquí, que para muy prontito, antes que el resto de pilotos, y eso le sirvió para ganar bastantes posiciones, que de hecho me voy a venir un poquito más arriba, aquí, para que lo veáis. Leclerc sería el tercero, que es esta línea roja, y la otra línea roja es la de Hamilton, que está mucho más atrás, 18º, ganó muchísimas posiciones, y lo pasó en grande, eso también es cierto, y pasó de estar 13º
antes de la parada a terminar séptimo después de su parada. Ganó muchísimas posiciones, uno gracias a los adelantamientos en pista, por supuesto, pero también gracias a su estrategia. Y para entender cómo de buena fue su estrategia, la podemos comparar con su compañero de equipo, que es Leclerc, porque también tenía aire limpio por delante. No es el mismo caso, por ejemplo, que pilotos pues como Colapinto, como Alonso, estos pilotos, o incluso Carlos Sainz, que tenían pilotos justo delante, ese famoso tren de coches que no te permite adelantar y lógicamente vas a marcar el ritmo que lleva el de delante. En el caso de Leclerc sí que es cierto que estaba muy presionado por Verstappen, pero tenía suficientes segundos por delante de aire limpio para poder marcar el ritmo que él quisiera, más o menos, dentro de las condiciones de la lluvia. Entonces, si comparamos a uno y otro, fijaos aquí cómo las condiciones de seco empiezan en torno a esta vuelta, cada vez se va secando más la pista hasta que ya se estabilizan los tiempos en torno a 1.47, Leclerc un poquito más rápido que en la línea turquesa, Hamilton un poquito más lento, pero lógicamente porque Leclerc iba solo en la parte de adelante y Hamilton iba un poco más atrás. Vas a estar limitado por el piloto que lleves delante, que en este caso aquí lo tenemos, recordad que era Albon, que tenía bastante velocidad punta, entonces Hamilton no era capaz de adelantarlo y lógicamente si estás atrapado detrás de un piloto vas a marcar el ritmo que marque ese piloto que tienes delante, no vas a poder marcar el ritmo de tu compañero de equipo, para eso tendrías que adelantarlo y tener un poco más de aire limpio. Entonces, con esas condiciones, a lo que voy, fijaos que en esta vuelta ya empiezan estas condiciones de seco, mientras que es en esta vuelta en la que para Leclerc y ya en la siguiente es cuando lleva el neumático. Por lo tanto, acertó de pleno, no cabe ninguna duda, porque en esta vuelta que se sale del gráfico, porque claro, si pongo todas las vueltas incluyendo los tiempos de los pit stop, pues sería demasiado grande el gráfico y no veríamos ninguna tendencia aquí, veríamos todo demasiado pequeñito, pero sí que podemos ver el valor. En la vuelta anterior a la parada, Hamilton hace 2.16 casi y luego 2.12.2, mientras que Leclerc cuando para, que es la siguiente, hace 2.16, son 4 segundos de diferencia, que sí que es cierto que en esta vuelta no es tan mala la anterior, pero no compensó. La vuelta buena para parada era la de Hamilton. Y hay que tener otra cosa en cuenta, y es que Hamilton iba bastante más atrás en la pista, es decir, que en el paso de Leclerc por meta, la pista estaba un poquito más húmeda y cuando llega Hamilton ya está un poquito más seca. Entonces, sabiendo que además Hamilton estaba fuera de puntos y que no tenía nada que perder, es mucho más fácil arriesgar. En este caso, hay que destacarlo, Ferrari estuvo muy bien con la estrategia, tanto con Hamilton como con Leclerc, porque alguno pensará, bueno, pues si esto era lo bueno, se equivoca Ferrari con Leclerc. Pero lo decimos también muchas veces, lo inteligente en estas situaciones con las estrategias es diversificar. Si hay un mínimo de riesgo, arriesga con el piloto que no tenga tanto que perder, que en este caso era Hamilton porque estaba fuera de puntos. No vas a arriesgar con Leclerc que tiene el podio en la mano. Ves que te funciona bien, pues en la siguiente vuelta paras con Leclerc y perfecto. Así que muy bien gestionado por Ferrari. Y luego tenemos otro caso diferente que es el de los McLaren, que tardaron una vuelta más, no respecto a Hamilton, sino respecto a Piastri en la parada de Norris. Me vengo aquí para que lo entendáis todavía mejor. Aquí es cuando para Hamilton, en la vuelta siguiente para todo el mundo, incluyendo Leclerc, y en las siguientes cuando para Norris. Entonces Norris iba con una vuelta de diferencia respecto a Piastri, es decir, con 2 vueltas de diferencia respecto a la parada óptima que era la de Hamilton. ¿Eso le costó tiempo? Sí. Fijaos que estas dos líneas naranjas son las de los dos McLaren, la de arriba que es discontinua es la de Piastri, la de abajo que es continua es la de Norris, y aquí podemos ver los valores. Norris estaba a 1.99, es decir, 2 segundos, y después de las paradas está prácticamente a 9 segundos. De 2 a 9 son unos 7 segundos que ha perdido por esa parada. Además la parada salió también un poco regular, así que ahí te perdió algo más de tiempo y luego sí que fue remontando. ¿Supuso una gran pérdida? Yo sinceramente creo que no, porque estar a 2 segundos y estar a 8, 9 segundos no es tanta la diferencia cuando todavía queda pues más de la mitad de la carrera y tú tienes otro neumático. ¿Dónde estuvo el problema de Norris? En esos pequeños errores que fue cometiendo. El primero de todos y que lo desencadenó todo al final fue el de la propia salida. Recordad que Norris salía primero, pero en esa relanzada que hizo después de que se fuese el safety car y demás, uno, creo que no lo gestionó bien, también por culpa de la mala gestión de la batería, y 2, porque en la salida de la primera curva, que es la salida más importante de todo el circuito, cometió un error, patinó un poquito con Piastri pegado. También tiene mérito, por supuesto, lo de Piastri, porque se mantuvo pegado en esa zona de Russ Radillon a Norris, pero claro, al final le adelantó porque Norris cometió un error grave. Si tú sales con menos velocidad de la curva 1, toda esa bajada, toda la zona de Russ Radillon la vas a hacer a menor velocidad, vas a tener otro piloto pegado detrás en la recta de Kemmel y te va a terminar adelantando. ¿Tiene mérito lo de Piastri? Sí, pero para mí tiene más de mérito todavía lo que hace Norris, que se equivoca. Ahí se puso por detrás y estuvo toda la carrera por detrás. Sí que es cierto que le fue recortando, aquí se ve bastante bien cómo lo va recortando poquito a poco, sobre todo en estas vueltas, pero fue cometiendo pequeños errores que los podemos ver aquí.
La línea roja es la de Piastri, mucho más estable, y la línea turquesa es la de Norris. Que sí que es verdad que aquí le estás recortando tiempo, durante 5 o 6 vueltas seguidas le estás sacando incluso un segundo, un poquito menos en algunas y un poquito más en otras, pero aquí comete un error que le cuesta más de un segundo, aquí otra vez y aquí otra vez, un error más grave todavía. Y claro, ya nos podemos poner a hilar fino y decir, bueno, al final termina a unos 5 segundos o así, pero porque comete estos errores, aquí estuvo más cerca porque estaba a 3 segundos y pico, si no hubiese cometido esos 3 errores de un segundo, le podría haber adelantado. Ya sabemos cómo funciona esto, una cosa es llegar y otra cosa es adelantar. Fueron muy graves esos errores. Yo creo que no fueron tan graves, pero sí que son errores al fin y al cabo. Es decir, yo creo que aunque no los hubiese cometido, no podría haber adelantado a Piastri. A eso me refiero con que si no hubiese cometido los errores, pues hubiese quedado en la misma posición. Creo que sí es muy grave el error que comete en la salida o la relanzada tras el safety car, pero estos pequeños errores hacen que, aunque Piastri pudiese cometer algún error, no le hubiese costado la victoria. Imaginaos que Piastri hace una bloqueada o dos o lo que sea, pierde un par de segundos y aún así sigue estando por delante. Ostras, pues si no se hubiese mantenido bien pegadito detrás, metiendo más presión, uno, podría haber aprovechado un hipotético error de Piastri, y dos, hubiese provocado un poco más esos errores, porque no es lo mismo tú tener un margen de 4 segundos que vas tranquilo, a tener un margen de un segundo o menos, que ahí estás un poquito más nervioso, juegas con las trazadas, puedes cometer más errores. Así que otra vez error de Norris, que lo hizo muy bien en clasificación, eso hay que reconocérselo, pero que volvió a cometer ese error de la primera curva una vez más, como hizo tantas veces el año pasado. Y luego hay otros pilotos que son interesantes quizá de analizar, como es el caso de Alonso, que le pusieron esa configuración para lluvia, se quejó porque, mira, pongo configuración de lluvia para probar algo diferente, no nos dejan competir en lluvia y demás. Ya hemos hablado de ese debate antes, no vamos a retomarlo. Y es verdad que son el último coche porque estaban muy atrás y el ritmo era muy malo. Realmente no se puede saber. Uno, porque has puesto un setup en unas condiciones en las que no se ha corrido, o sea que podría ser ese mal ritmo culpa del reglaje. Y dos, porque marcó el ritmo que marcaban los de delante, ni más ni menos. Aquí estaba Alonso, el 17 en este punto, detrás de Antonelli, detrás de Ocon, detrás de Stroll, detrás de Hülkenberg, detrás de Ocon, detrás de Tsunoda, y ahí estaba Gasly. O sea, Gasly era el muro, esa cabeza del tren, y todos los vagones detrás. No había forma de adelantar. Que si tienes un coche con menos carga aerodinámica, es decir, menos adaptado a condiciones de lluvia, podría haber adelantado, ganar alguna posición. Quizás sí, pero para mí la única alternativa que tenía en todo caso era jugar con la estrategia, haber parado mucho antes, incluso cuando para Hamilton, pero es que para eso tendría que haber parado antes. Lo que yo os decía de cuando pasa Leclerc por el pit lane, la pista está un poco más mojada. Cuando pasa Hamilton en esa misma vuelta está un poquito más seca, aunque fuese muy poquito. Pues otro poquito lo de Alonso, que al final, si os fijáis, para exactamente en su vuelta la misma que la de Hamilton, pero claro, tendría que haber parado en todo caso la vuelta anterior, quizá ya no le hubiese salido tan bien la jugada. Poco que hacer realmente. Si hubiese parado 2 vueltas más tarde, podríamos decir, bueno, si hubiese jugado con la estrategia podría haber ganado alguna posición, pero tanto como para puntuar creo que imposible, y creo que la situación fue la que fue. Para mí no es una carrera, digamos, muy analizable para saber el rendimiento del Aston Martin, sino que al final queda como algo medio anecdótico porque no pudo puntuar bajo ningún concepto, el reglaje no funcionó. Hubo un coche que tenía más velocidad punta, que era el de Gasly, que además condujo fenomenal durante toda la carrera, mantuvo esa posición y nadie le podía adelantar. Entonces creo que tampoco había mucho que hacer el domingo, ni por parte del equipo, ni por parte de Fernando Alonso. Y algo parecido podríamos decir que pasa también con Colapinto, lo que pasa es que está un poquito más atrás. Y es cierto que, claro, ves a Gasly puntuando décimo, Colapinto el penúltimo, y dices, ostras, pues qué mala carrera de Colapinto, que lo ha hecho muy mal. Sí, pero también es cierto que Gasly para en esta vuelta, mientras que Colapinto se mantiene en pista y para después, que esa estrategia no fue buena. Le pasan en pista pues un Antonelli que iba con mejor coche, le pasa también Stroll, pero es que al final creo que Colapinto tampoco tenía mucho más que hacer. Sí que es cierto que si hubiese parado antes podría haber mejorado algo la posición, pero claro, es que Gasly al final hizo muy buena clasificación y también buena carrera. Sí que salen con una posición de diferencia, bueno, 2, quiero decir que Hülkenberg estaba en medio de ambos y que podía haber buscado algo parecido, pero claro, se te estropea la estrategia porque paras en esta vuelta, que es una vuelta más tarde que Gasly, con la pista ya bastante más seca, ya tienes ese déficit, tienes pilotos por medio. En fin, creo que al final a Colapinto no le quedaban muchas opciones. Creo que no lo hizo tan mal. Sí que quizá podría haber mejorado algo en el cara a cara, en esas peleas en pista y haberse defendido un poquito más. Pero si analizamos ritmos, creo que tampoco había mucha opción. Por ejemplo, le pasa a Antonelli en torno a la vuelta 20. Y si comparamos los ritmos aquí abajo, quitamos a Verstappen y a Norris y ponemos aquí
a Colapinto, que lo tenemos aquí, y a Antonelli, que lo tenemos aquí, pues fijaos en la diferencia que había. Colapinto estaba rodando 1.49.5, 49.2, en torno a los 49 bajos o así, y Antonelli estaba haciendo 47, 47.8, es decir, un ritmo infinitamente superior. Es normal que la adelantase. Creo que ha sido una carrera muy buena de Colapinto. No, creo que ha sido buena en todo caso la clasificación. Creo que luego en carrera es un poco el caso de Alonso. Creo que tampoco pudo hacer mucho más. El equipo tampoco, porque no puedes parar a los dos a la vez y le tienes que dar prioridad al piloto que va adelante, que en este caso era Gasly, y eso sí, creo que Gasly hizo un carrerón. Y así podemos resumir un poco la carrera dentro de lo posible, porque ya digo, no podemos analizar exactamente el ritmo que tenía cada coche, cada piloto, porque el ritmo que llevaba cada piloto era el que llevaba el coche de delante y poquito más. Sí que podemos cerrar quizá comparando los ritmos de los de arriba, donde estaba Verstappen y Leclerc y demás. Os lo pongo aquí rápidamente para que lo podáis ver. Ponemos el ejemplo de Piastri, que lo tenemos por aquí con aire limpio y que hizo un steam bastante más estable que el de Norris. Lo comparamos con Leclerc. Pues fijaos como Leclerc era constantemente un poquito más lento en estas últimas vueltas, que quizás estaba gestionando más Piastri algo más rápido, pero luego ni siquiera en las últimas vueltas era más rápido. Así que el ritmo se vio claramente. Piastri rodaba en 46 bajos y Leclerc en 46 medios. Esas 2-3 décimas constante vuelta tras vuelta, y es lo mismo que si quitamos a Leclerc y ponemos, por ejemplo, a Verstappen. Como veis, la línea de Verstappen azul, aunque se vea muy finita, está siempre por encima de la Piastri. Aquí más o menos le gana a Verstappen por alguna décima, pero luego otra vez al final Piastri aprieta y ahí se nota como tenía algo guardado en sus neumáticos en cuanto a ritmo. Así que espero que os haya resultado interesante este análisis. Recordad que el Level Up Academy, los que queráis aprender y profundizar mucho más en automovilismo, tenéis absolutamente todo. Tenéis cursos de telemetría, de pilotaje, de dinámica, de aerodinámica, de estrategias de carrera. Aprendemos a programar estrategias de carrera desde cero. O sea, es una locura la cantidad de contenido que tenéis ahí. Además, ahora, para aprovechar bien el veranito, que hay muchos tendréis más tiempo libre, yo os lo recomiendo, tanto si esto es un hobby para vosotros a nivel de sim racing, de ver carreras tal, como si os queréis dedicar a ello. Es la formación más completa que vais a encontrar y por un precio espectacular. Así que si tenéis un mes libre ahora agosto y tal, podéis suscribiros solo en agosto, que no hay ni permanencia, ni que pagar matrícula ni nada por el estilo. Veis todos los cursos que os dé la gana y ahí os espero. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos muy prontito.